Antes de empezar, les comento que recibí sus pruebas, recibí las pruebas de todos los alumnos que están inscritos en el curso, ya no hubo ninguna inasistencia, así que eso, les confirmo que tengo las pruebas de todos, así que espero empezar a revisar luego y tenerles las notas la próxima semana con la pauta y todo lo que eso conlleva. Antes de empezar la clase, quisiera saber si alguien, o sea, preguntarles qué les pareció la prueba, ¿la encontraron fácil, difícil, larga, corta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario de la prueba antes de comenzar con la clase? Hola, profe, disculpe, sabes que no escuché la pregunta antes, disculpe, que no se escuchaba el audio. Ah, no, les preguntaba Ah, nada más si alguien quería hacer algún comentario sobre la prueba. ¿Qué les pareció? ¿Si la encontraron sencilla o muy complicada? ¿O cómo anduvieron con el tiempo? Eso, más que nada, si alguien quería comentar algo. bien, todo bien, por lo menos por mi parte, pero la 3 me dejó más o menos colgado en la parte B. Ahí que más o menos, La 3 ya. sí, Eh, no sé si bueno, a mi compañero igual le habrá pasado. bueno, yo las pruebas aún las miré un poco nomás, no las he revisado. Pero nada, les voy a subir la pauta para que sepan cómo se resolvían los ejercicios. Bueno, si después de eso alguien sigue con dudas, podemos verlo acá en clase. Bueno, profe, gracias. Así que eso, chicos, ¿qué más tengo para comentarles? Bueno, el tema del horario, la mayoría anduvo bien. Por ahí recibí alguna prueba atrasada, pero no excesivamente atrasada, pero igual le hago ese comentario de que en lo posible traten de cumplir con el horario eh, a cabalidad, porque bueno, desde mi punto de vista es algo importante. Ya en su vida profesional, cumplir con plazo siempre va a estar ahí y es importante que se vayan acostumbrando un poco a que si se dice que algo es a las 11 hacer todo lo posible por cumplir con eso. Y lo otro es el orden en las pruebas. Igual estuve mirándolas y hay algunas que en verdad están bastante desordenadas y bueno, voy a revisarlas primero antes de emitirle un comentario más acabado al respecto, pero la idea es que la prueba sea lo más formal posible y lo más ordenada y comunicativa, como digo yo, que pueda llegar a ser. Así que eso, chicos, esos son mis comentarios sin haber revisado, pero les comento. Eh, bueno, hoy día empezamos con la segunda unidad del curso. Ya vimos completamente cómo reducir sistemas de fuerza a sistemas de una fuerza y un par, y en algunos casos veíamos que podíamos reducir aún más a una sola fuerza. Esa materia, la última que vimos, la última clase, recordemos que la vamos a evaluar en un taller para cerrar un poco la primera unidad. Y hoy día partimos con la segunda unidad del curso que es equilibrio de cuerpos rígidos, ¿ya? Que es una unidad de las más importantes que vamos a ver. Es bien corta, pero es bien concisa, pero tiene conceptos que son muy importantes y se van a ocupar eh, a futuro. El taller es la próxima semana. Ahí les envío un correo con toda la información. Entra a la clase 8 y es el próximo, fuera del horario de clase, es el próximo jueves. De todas maneras, igual les voy a recordar ¿cómo se llama? A principio de semana lo del taller para que no lo pierdan de vista. Pero eso, ojalá que puedan estudiar la clase antes para que no se les sea tan complicado. Bueno,
Equilibrio cuerpo rígido, esa es la unidad que vamos a estudiar hoy día. Queremos encontrar una representación matemática para caracterizar el equilibrio de un cuerpo. Ese es básicamente nuestro cometido. Ya vimos en la unidad anterior que cuando tenemos un cuerpo sometido a un conjunto de fuerzas externas, ¿cierto? Esas fuerzas las podemos reducir en cualquier caso, sin importar lo complejo que este sea, podemos reducirlo a un sistema fuerza par, en un punto arbitrario. Por ejemplo, el punto siempre se toma el origen. Ahora, ¿cuándo un cuerpo va a estar en equilibrio? ¿O qué implica que un cuerpo esté en equilibrio? Implica que esa fuerza y ese par resultante que hemos encontrado sean iguales a cero. En ese caso se dice que las fuerzas externas forman un sistema equivalente a cero y el cuerpo se encuentra por ende en equilibrio. Entonces, cuando la fuerza y el par resultante sobre un cuerpo son iguales a cero, hablamos de equilibrio. Por lo tanto, las condiciones necesarias y suficientes, matemáticamente hablando, para que un cuerpo rígido se encuentre en equilibrio, ¿cierto? Tenemos que igualar a cero la resultante e igualar a cero el momento resultante. Resultando de esta manera dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones de acá. Sumatoria de fuerza igual a cero y sumatoria de momento respecto a un punto igual a cero. A estas dos ecuaciones las vamos a llamar ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Y son la caracterización matemática de la condición de equilibrio de un cuerpo. Un cuerpo va a estar en equilibrio sí o sí, se cumplen estas dos ecuaciones. Que la sumatoria de fuerzas en el cuerpo sea igual a cero y que la sumatoria de momentos en el cuerpo sea igual a cero. Entonces tenemos dos ecuaciones y son dos ecuaciones vectoriales, ¿ya? Acá esta sumatoria de fuerzas vectorial igual a 0 vector y sumatoria de momentos vectorial igual a 0 vector. Ahora, si nosotros reducimos cada fuerza y cada momento en sus componentes, ¿cierto? Lo descomponemos la fuerza en Fx, Fy, Fz, lo mismo con el momento, podemos transformar estas dos ecuaciones vectoriales en 6 ecuaciones escalares con las componentes. Entonces, de la sumatoria de fuerza, si la fuerza como vector es igual a 0, eso implica que la componente x, la sumatoria de fuerza en x es igual a 0, la sumatoria de fuerza en y es igual a 0 y la sumatoria de fuerza en z es igual a 0. Lo mismo ocurre con el momento. Si el momento es igual a 0 como vector, sus tres componentes tienen que ser igual a 0. Entonces tenemos 6 ecuaciones de equilibrio para un cuerpo. Ya con estas ecuaciones vamos a trabajar porque lógicamente más fácil operar con escalares que con vectores. Entonces, estas serían las 6 ecuaciones de equilibrio para un caso general, eh, para un cuerpo cierto dimensionado, con tamaño. Ya habíamos visto equilibrio de partículas, pero en este caso estamos viendo equilibrio de cuerpos con dimensiones, y en este caso un cuerpo que esté en 3 dimensiones va a tener estas 6 ecuaciones de equilibrio. Ahora, ¿qué se entiende por equilibrio? ¿O qué puede implicar el equilibrio? El equilibrio puede implicar dos cosas. La primera es que el cuerpo esté en reposo. Equilibrio puede ser ausencia de movimiento, ¿sí? Si un cuerpo está en reposo, está en equilibrio, básicamente. O sea, que no tenga movimiento, que no se esté moviendo. Como por ejemplo una estructura, la estructura de un edificio, ¿cierto? No está en movimiento, así que podríamos decir que está en reposo y el reposo es un estado de equilibrio. Además, hay otro estado de equilibrio que es el movimiento uniforme, ¿ya? Cuando un cuerpo se mueve, por ejemplo, en una recta con velocidad uniforme, también vamos a hablar de un estado característico del equilibrio, ¿ya? Un cuerpo puede estar moviéndose en línea recta con velocidad constante y las fuerzas que actúan sobre él por la ley de Newton, ¿cierto? Tienen que ser igual a cero y como no está girando tampoco, los momentos igual son igual a cero. Entonces tenemos dos estados de equilibrio, reposo y movimiento uniforme. También puede ser movimiento circular uniforme, ¿cierto? Un cuerpo puede estar rotando a velocidad constante y de esa manera no va a haber momentos ni fuerzas sobre
ese cuerpo. Entonces esos son los dos estados de equilibrio. Esos son los estados de equilibrio y fíjense que bueno, tenemos 6 ecuaciones. Ya hemos conversado un poco qué significa cada ecuación. Por ejemplo, la sumatoria de fuerza en X, ¿cierto? Implicaba la tendencia a la traslación en el eje X. Ahora, si esa sumatoria de fuerzas es igual a 0, implica que no hay tendencia a la traslación en el eje X. Lo mismo con los otros dos ejes. Si la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0, implica que el sistema de fuerzas no está ejerciendo una tendencia a trasladar el cuerpo en el eje Y, ni en el eje Z. Y por la parte de los momentos, tenemos tendencia rotativa. La componente X del momento es la tendencia a rotar respecto al eje X. Si esa tendencia es igual a 0, bueno, el cuerpo no, el sistema de fuerzas no está ejerciendo una tendencia a la rotación. Entonces, en el fondo tenemos igualado a 0 las 6 tendencias de las que conversamos en las clases pasadas. Ahora, las 6 ecuaciones que vimos son ecuaciones para un caso general de un cuerpo rígido en el espacio. Si ese cuerpo nosotros lo pudiésemos modelar como un cuerpo en el plano, el sistema se simplifica, ya que si estamos trabajando, por ejemplo, en el plano XY, vamos a tener solamente fuerza en el plano XY, por lo tanto tendríamos estas dos ecuaciones de equilibrio. Ya reducimos una ecuación porque no tenemos fuerza en Z, así que de las 3 ecuaciones de fuerza pasamos a 2 ecuaciones de fuerza, y estas dos fuerzas, o el conjunto de fuerzas que están en el plano XY, van a generar momentos únicamente dirigidos a lo largo del eje Z. Por lo tanto, ya no tenemos momentos en el eje X ni momentos en el eje Y. Tenemos solamente momentos en el eje Z. Entonces, de las 6 ecuaciones, cuando trabajamos en el plano, nos quedan 3. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momentos en general respecto a cualquier punto del plano. Estas serían las 3 ecuaciones de equilibrio para sistemas bidimensionales. El momento que estamos calculando acá puede estar expresado respecto a cualquier punto. Y estas 3 ecuaciones, al ser 3 ecuaciones, ¿cierto?, nos permiten resolver problemas de un máximo de 3 incógnitas. ¿Sí? 3 incógnitas. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Esas incógnitas pueden ser fuerzas desconocidas, pueden ser magnitudes de fuerzas desconocidas o direcciones de fuerzas desconocidas, etc. Pero podemos despejar un máximo de 3 incógnitas. Ya si el problema tuviera 4 incógnitas, no pudiésemos resolverlo con las ecuaciones de equilibrio. Ahora, se pudiese acá añadir una ecuación adicional. Por ejemplo, pudiésemos añadir, digamos, ¿cierto? Acá estamos calculando la sumatoria de momentos respecto al punto O. Pudiésemos añadir la sumatoria de momentos respecto a otro punto. Respecto al punto A, por ejemplo. Si el cuerpo tiene varios puntos. Tendríamos 4 ecuaciones. Ya, ¿qué pasa con estas 4 ecuaciones? Es que no son linealmente independientes. De estas 4, solo 3 van a ser linealmente independientes. La cuarta va a tener una dependencia lineal de las otras 3. Entonces, a pesar de que yo puedo plantear 4 ecuaciones, solamente 3 me sirven para despejar. Ya, la última es redundante, digamos. No me entrega información. Entonces, no me sirve para despejar una cuarta incógnita, por ejemplo. Solamente voy a poder despejar 3, a pesar de tener 4 ecuaciones. La cuarta ecuación, como digo, solamente me podría servir para comprobar resultados, por ejemplo. A pesar de eso, plantear 4 ecuaciones me permite elegir. Por ejemplo, puedo trabajar con estas 3, con las 3 originales, las 2 sumatorias de fuerza, más una sumatoria de momentos, o puedo elegir trabajar con 2 sumatorias de momentos y una sumatoria de fuerza, dependiendo que se me haga más fácil. Y también, en un caso más extremo, pudiésemos plantear una quinta ecuación respecto a un tercer punto, por ejemplo, sumatoria de momentos respecto al punto B. Respecto al punto B,
igual a 0 tendríamos 5 ecuaciones, pero de nuevo, solamente 3 son independientes. Las otras 2 tienen dependencia lineal. Y pudiese yo, por ejemplo, trabajar con 3 ecuaciones de momento. Esta y no ocuparlas de fuerza. Pero siempre 3. Ya la cuarta es redundante, insisto. Pero esas son las opciones que más o menos se me pueden llegar a presentar. En el fondo, estas son las ecuaciones principales, estas 3, pero yo puedo reemplazar cualquiera de esas por ecuaciones de momento respecto a otro punto. Ahora, cuando yo planteo las ecuaciones de equilibrio, tengo que considerar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, y entre esas fuerzas hay unas fuerzas muy importantes que vamos a ver ahora, que se llaman reacciones. Reacciones, que son las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo para garantizar que se cumplan las condiciones la condición de equilibrio. Es decir, que se cumplan las ecuaciones anteriores. Se desarrollan fuerzas en los soportes o puntos de contacto llamados reacciones. Y se llaman reacciones porque, valga la redundancia, reaccionan a la fuerza externa. La reacción más común es la fuerza normal, ¿ya? La fuerza normal. Si yo tengo, ¿cierto?, una caja que está firmada en el piso, esa caja tiene un peso W, digamos, ¿cierto? Esa es una fuerza externa. Esa fuerza externa, si solamente actuara esa fuerza, estaría moviendo el cuerpo hacia abajo, pero el cuerpo no se mueve, lógicamente porque el piso ejerce una reacción, y esa reacción es la fuerza normal. Y esa fuerza normal iguala a la fuerza peso y no se produce movimiento. Ya, esto es súper lógico, ustedes ya lo han visto, pero esta fuerza reacciona al peso. Si el peso es de 80 kilogramos o de 80 newton, la fuerza normal va a tomar ese valor, 80 newton. Ahora, si el peso es de 100 newton, la fuerza normal vale 100 newton. Entonces la fuerza normal siempre va reaccionando a la fuerza externa, va igualando el valor. O sea, su valor depende del valor de la fuerza externa. Por eso se llama reacción, porque va reaccionando a los distintos valores que puede tomar la fuerza externa. Entonces, las reacciones son las fuerzas que se producen en los soportes o en los apoyos. En este caso, el apoyo más simple es el piso, que produce la fuerza normal. Ya vamos a ver algunos más complejos. Como decía, las ecuaciones que tenemos podemos ocuparlas para determinar fuerzas desconocidas. Generalmente esas fuerzas desconocidas son estas reacciones de las que les estoy hablando. Las ecuaciones expresan que las componentes de las fuerzas en las direcciones X y Z están balanceadas y que sus momentos también, ¿cierto?, respecto a los ejes X y Z están balanceados, por lo tanto el cuerpo rígido en equilibrio, bueno, esto ya lo había comentado, no presenta ningún movimiento traslacional o rotacional al cuerpo, o sea, no le imparte un movimiento. El cuerpo puede estar en movimiento de antes, movimiento rectilíneo, pero el sistema de fuerzas de por sí, al estar balanceado, no imparte ningún movimiento, ninguna tendencia a movimiento traslacional ni rotacional. Y como mencionaba, para aplicar las ecuaciones de equilibrio tenemos que identificar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y para eso tenemos que ocupar los diagramas de cuerpo libre. Ya acá fundamental, antes de aplicar las ecuaciones de equilibrio, es construir los diagramas de cuerpo libre del cuerpo con el que estamos trabajando. Ya, el diagrama de cuerpo libre, como digo, va a ser siempre el primer paso al resolver problemas de equilibrio y consiste, ¿cierto?, en separar al cuerpo de su entorno. Ya, consiste en separar el cuerpo de los demás cuerpos con los que están en contacto y aplicar las fuerzas que actúan directamente sobre el cuerpo.
excluyendo las fuerzas que no se apliquen directamente y también las fuerzas internas que pudiesen presentar entre las partes del cuerpo que estamos considerando. Entonces, en general, los pasos para construir un diagrama cuerpo libre son los siguientes. Primero se selecciona el cuerpo que vamos a utilizar, se separa del suelo y de todos los demás cuerpos con los que puede estar en contacto, ¿cierto? Se separa de todo lo demás, ya se aísla el cuerpo. Luego indicamos todas las fuerzas externas, es decir, cualquier acción ejercida sobre el cuerpo, ya sea por el suelo o por los cuerpos que removimos. En general, si un cuerpo está en contacto con otro, ¿cierto? Hay una fuerza de interacción. Si yo remuevo ese cuerpo para hacer el diagrama cuerpo libre de mi cuerpo principal, al remover ese cuerpo, tengo que exponer en el diagrama cuerpo libre la fuerza que había entre esos dos cuerpos. Estas fuerzas, ¿cierto?, se aplican en los puntos de contacto que habían entre el cuerpo libre y los demás cuerpos. También hay que incluir el peso, si se especifica, el cual se aplica en el centro de gravedad. Y si el cuerpo está formado de varias partes, como puede ser una estructura, las fuerzas que se ejercen entre esas partes pasan a ser fuerzas internas y esas fuerzas no se incluyen en el diagrama cuerpo libre. Porque están considerados, ¿cierto?, como parte del cuerpo. Señalamos las magnitudes y las direcciones de las fuerzas que son conocidas y generalmente las fuerzas desconocidas, como digo, van a ser las reacciones a través de las cuales el suelo y otros cuerpos se oponen al posible movimiento del cuerpo rígido. Como digo, las reacciones son las que lo obligan a permanecer en la posición y se ejercen también en los puntos en los cuales el cuerpo libre está apoyado o conectado. Y bueno, también en el diagrama se incluyen las dimensiones que se han conocido. Ya, ahora vamos a ver las reacciones más típicas. Las reacciones más típicas para equilibrio en dos dimensiones, para cuerpo en dos dimensiones. Ya, como habíamos conversado, cuando tenemos un cuerpo en el plano, podemos suponer que las fuerzas, ¿cierto?, y también las reacciones van a estar contenidas en ese mismo plano. Estas son las reacciones más comunes. Hay una que ya hemos trabajado con ella, que es bastante común, ¿cierto?, que es el cable. ¿Cierto? El cable nosotros sabemos que ejerce una fuerza que va en la misma dirección del cable y que siempre va hacia afuera, entre comillas, que es esta de acá. Entonces, esta es como la representación gráfica de una conexión por un alambre y por un cable, y el diagrama cuerpo libre de ese cable es este de acá. Entonces, fíjense, acá yo estoy construyendo el diagrama cuerpo libre de esta barra. Como dijimos, se aísla el cuerpo, es decir, se aísla el cuerpo, ¿cierto? Y se retiran los elementos que no forman parte de ese cuerpo, en este caso el cable, lo retiramos de nuestro diagrama, lo sacamos, pero al sacarlo tenemos que exponer la fuerza que ejerce ese cable. En este caso, ¿cierto?, es una fuerza de tensión que tiene la misma dirección del cable. Luego tenemos el apoyo móvil, que es este que está acá. El apoyo móvil es básicamente la normal. Entonces, nosotros tenemos la barra apoyada con este apoyo móvil. Al hacer el diagrama cuerpo libre, sacamos el apoyo del diagrama y tenemos que exponer la fuerza que ejerce el apoyo, que en este caso es esta fuerza Fi. En el apoyo móvil, siempre esa fuerza va a ser perpendicular al área de contacto. Entonces, en este caso, como es horizontal, la fuerza es vertical. Luego tenemos el apoyo fijo. El apoyo fijo, a diferencia del apoyo móvil, impide
cualquier movimiento del cuerpo. Fíjense que este apoyo de acá, el móvil, no limita el movimiento del cuerpo en el eje horizontal, porque tiene como esta ruedita, ¿cierto? Entonces permite que el cuerpo se mueva en esa dirección, en esta dirección, entonces no ejerce reacción en esa dirección. En cambio, el apoyo fijo sí que impide los dos movimientos, no deja que el cuerpo se mueva en el eje X y tampoco deja que se mueva en el eje Y. Por lo tanto, ejerce dos reacciones, Fx y Fy. Dos reacciones. Este se llama apoyo fijo o pasador, generalmente. Y este que está acá, igual es un pasador, pero es un pasador interno. Y también va a ejercer dos reacciones, una horizontal y una vertical. Y el último apoyo es el empotramiento. El empotramiento. El empotramiento también limita los dos movimientos, por lo tanto ejerce dos reacciones de fuerza, pero además impide que esto rote. Impide que esto no puede rotar respecto a este punto, porque está fijo. Ya imagínense que lo tienen como anclado en una pared o en una superficie, esto no puede rotar respecto a este punto. Por eso ejerce una reacción de momento. Si ustedes lo piensan, esta barra de acá arriba sí que tiene la libertad de rotar respecto a este punto. Ya porque es como que tiene un pasador, hay un tornillo, ¿cierto?, que deja que esto rote. Y al dejarlo libre, no ejerce reacción de momento. Lo mismo pasa acá. Esto acá puede rotar respecto a este punto. Por eso no hay reacción de momento. En cambio, el empotramiento, en el empotramiento no puede rotar. Entonces tiene que aparecer una reacción. Entonces, en general, ¿cierto? Podemos determinar los tipos de reacciones que ejerce cada apoyo, imaginando los movimientos que el apoyo restringe. Si el apoyo o el soporte impide algún movimiento, tiene que aparecer una fuerza, o una reacción, mejor dicho. Si el apoyo impide una traslación, entonces tiene que aparecer una fuerza. Piénsenlo. La normal impide que el peso nos mueva hacia abajo, ¿cierto? Entonces aparece una fuerza de reacción hacia arriba. Entonces, por cada movimiento traslacional que el apoyo impida, aparece una fuerza reactiva. Igual con los momentos. Por cada rotación que el cuerpo impida, aparece una reacción de momento. Por ejemplo, de nuevo, ya lo había mencionado, pero el apoyo móvil, ¿cierto? El apoyo móvil no impide que el cuerpo se mueva horizontalmente. No lo impide, porque tiene esa ruedita. Es como un carrito que deja que se mueva. Entonces no hay reacción en X, no hay fuerza en X. Pero sí impide el movimiento en el eje Y, porque está la fuerza normal. Entonces, al impedir ese movimiento se impide a través de una fuerza. Y esa fuerza es esta de acá, la reacción, Fi. Lo mismo pasa con el cable. El cable impide que este cuerpo, ¿cierto?, se mueva en esta dirección. Ya yo no puedo tirar del cuerpo porque está el cable. No puedo tirar del cuerpo hacia acá. Entonces aparece una reacción. Esa reacción es la tensión. Ya, en este caso, ¿cierto?, las reacciones generalmente se presentan como incógnitas y el número de incógnitas que aporta cada apoyo puede variar. Algunos apoyos, como los que tenemos acá en pantalla, solamente involucran una incógnita, ya que se conoce la línea de acción de la fuerza, en la cual se genera la reacción. De esta forma, la única incógnita acá, ¿cierto?, es la magnitud. Yo no sé cuánto vale esto, ni la tensión. Pero sí sabemos la dirección. Sabemos que la dirección de la tensión es la misma dirección del cable. Sabemos que la dirección de la fuerza que hace el apoyo móvil es normal a la superficie. Conocemos la dirección, más no la magnitud, entonces la magnitud va a ser nuestra incógnita. Y como decía, estos apoyos impiden el movimiento en una sola dirección.
Por lo tanto, implican una incógnita, insisto. Luego tenemos apoyos que involucran dos incógnitas porque impiden dos movimientos. Insisto, esto acá está como anclado al piso, ¿cierto? Entonces impide que esto se mueva en el eje X e impide que esto se mueva en el eje Y. No deja que se mueva en ninguna dirección. Entonces, si impido que esto se mueva respecto al eje X, ese impedimento se realiza mediante una fuerza. Y esa fuerza es la fuerza en X. Lo mismo pasa con la fuerza en Y. ¿Cierto? Con la fuerza en Y. Entonces, al impedir que se mueva en vertical, aparece una reacción en esa dirección. Entonces, estos apoyos aportan dos incógnitas, ya que tanto la magnitud como la dirección son desconocidas. ¿Ya? En el fondo acá, este apoyo lo que hace es ejercer una sola fuerza, pero esa fuerza se expresa en sus componentes. ¿Ya? Por lo tanto, no conozco la dirección y tengo que expresarla a la componente, en componentes y me involucra dos incógnitas. Ya, estos apoyos impiden las dos traslaciones, como digo, pero no la rotación. Imagínense, ¿cierto?, que esto es como articulado. O sea, por ejemplo, acá tengo el lápiz, este es el apoyo, mis dedos, y impide que esto se mueva en el eje X y en el eje Y, pero no impide que rote. ¿Ya? Por eso no tiene reacción de momento. Entonces, por último, hay apoyos que presentan tres incógnitas, ya que ofrecen reacciones de fuerza y de momento, y esos apoyos se oponen a todos los movimientos del cuerpo. Por lo tanto, lo restringen completamente. También restringen la rotación. Ya, en este caso, este apoyo de acá impide que el cuerpo se traslade en X, por lo tanto aparece una reacción en X, impide que el cuerpo se traslade en Y, por lo tanto aparece una reacción en Y, y también impide que rote. Y al impedir que rote, aparece una reacción de momento. Piénsenlo, es como que tienen ahora el lápiz lo tienen agarrado aquí completamente y esto no puede rotar. No es como antes que estaba sujetado ahí con una articulación y podía rotar. Entonces, al dejar libre la rotación, no aparece ninguna reacción, pero si le impide, tiene que aparecer una reacción de momento. Esos son los apoyos con los que vamos a trabajar. Acá hay una pequeña nota, ¿cierto? Que es que el sentido de las fuerzas o momentos de las reacciones se suponen arbitrariamente. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Nosotros estamos suponiendo que esta fuerza X va hacia la izquierda, pero también pudiese ir hacia la derecha. Eso no se sabe de antemano, entonces acá se hacen suposiciones. Al menos de que el resultado sea evidente. Por ejemplo, con la normal, ¿cierto? La normal sabemos que va hacia arriba porque se opone al peso que va hacia abajo. Pero hay casos que no es tan sencillo hacer esa suposición, por lo tanto el signo de la respuesta, una vez realizados los cálculos, me va a indicar si la suposición es correcta o no. Así que eso, chicos, estos son los apoyos con los que vamos a trabajar en dos dimensiones. Vamos a ver dos ejemplos ahora. No sé si antes alguien tiene alguna pregunta de la teoría. Aquí está el ejemplo. Todo claro, profe. Ya. Ya, a ver, vamos a resolver el ejemplo entonces, y que como siempre espero que ayude a clarificar los conceptos que acabamos de ver.
Ya, en este caso tenemos una viga horizontal, ¿cierto? Como se muestra en la figura. La viga, ¿cierto? Está soportada por un apoyo fijo en A. Aquí tenemos un apoyo fijo. Y también tenemos un apoyo móvil en B. Perdón, al revés. Este es el apoyo fijo en A y este es el apoyo móvil en B. Entonces yo quiero determinar las reacciones. Ese es mi objetivo. Entonces, este es un problema de equilibrio. Acá no se dice explícitamente que el cuerpo esté en equilibrio, pero se hace esa asunción, digamos, esa suposición. Y bueno, lo primero siempre para problemas de equilibrio es construir el diagrama cuerpo libre. Siempre partimos con el diagrama de cuerpo libre, con el DCL. Entonces, como decíamos en la clase, el diagrama cuerpo libre consiste en aislar un cuerpo de todo lo que lo rodea. En este caso, lo que vamos a aislar es la viga. Vamos a aislar la viga de todo lo que está conectado con ella. Entonces, por ejemplo, nosotros sacamos del diagrama cuerpo libre, sacamos el apoyo. Ya, lo sacamos. Pero al sacarlo, tenemos que poner en el diagrama cuerpo libre las fuerzas que ese apoyo ejercía. Porque ahí hay dos cuerpos en contacto. Está en contacto el apoyo con la viga. Entonces, al estar en contacto hay fuerzas. Al sacar el apoyo tengo que exponer las fuerzas que ese apoyo hace sobre la viga. Y ya vimos en la clase que un apoyo fijo ejerce dos fuerzas. Una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Dos fuerzas. Como les digo acá, las direcciones son suposiciones. Yo estoy suponiendo que esta va hacia arriba, que esta fuerza va hacia arriba, la voy a llamar A sub I, porque está en el eje Y. Estoy suponiendo que va hacia arriba porque bueno, las fuerzas externas van hacia abajo, ¿cierto? Entonces es lógico pensar que la reacción va a ir hacia arriba, porque se opone a las fuerzas externas. Y acá estoy suponiendo que la fuerza horizontal va hacia la derecha, pero es una suposición, también pudiese ir hacia la izquierda. El resultado es el que me rectifica si esas suposiciones son correctas o no. Luego tenemos otro apoyo. Tenemos otro apoyo, ¿cierto? El apoyo fijo, o sea, apoyo móvil de acá. Misma lógica, retiramos el apoyo del diagrama, entonces aparece la fuerza que ese apoyo hace. En este caso, como es un apoyo móvil, solamente ejerce una fuerza vertical. Solamente una fuerza vertical. Esa fuerza la vamos a llamar B sub I. Y por supuesto también tenemos que incluir en el diagrama cuerpo libre las fuerzas externas. Que en este caso es esta fuerza de 15 kN. Por acá tenemos otra fuerza de 6 kN. Y por acá tenemos otra fuerza de 6 kN. Y ahí estaría completo nuestro diagrama cuerpo libre. Hemos aislado el cuerpo completamente de los demás cuerpos que estaban en contacto con él y exponemos todas las fuerzas, tanto las acciones como las reacciones. Las acciones, ¿cierto?, son conocidas en este caso, mientras que las reacciones son incógnitas. Entonces tenemos, fíjense, tres incógnitas, lo cual es perfecto porque tenemos tres ecuaciones de equilibrio. Tres ecuaciones de equilibrio. En general, para un sistema en el plano, basta con tres incógnitas o tres fuerzas ejercidas por los apoyos para restringir completamente el movimiento del cuerpo. Ya fíjense que acá, con poner este apoyo fijo y poner este apoyo móvil, yo impido que la viga se mueva por completo. Ya este apoyo, ¿cierto?, de acá impide que haya movimiento en Y y en X, y este apoyo de acá impide que hayan rotaciones. Porque esto ya no va a poder rotar respecto a este punto porque está este apoyo acá.
Entonces, con tres fuerzas de reacciones, en este caso realizadas por tres apoyos, yo limito completamente el movimiento de este cuerpo y lo mantengo en equilibrio. Entonces podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Si alguien tiene alguna duda con el diagrama cuerpo libre, la puede hacer ahora. Ecuaciones de equilibrio. Ya. En general, es buena estrategia partir con la ecuación de equilibrio de sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque generalmente la sumatoria de fuerzas no me permite despejar de manera inmediata las incógnitas. Por ejemplo, si planteo sumatoria de fuerza ni, voy a tener dos incógnitas en esa ecuación y no voy a poder despejar. En cambio, cuando hago sumatoria de momentos, generalmente se puede despejar de manera inmediata. El tema está en elegir en qué punto me conviene realizar esta ecuación de equilibrio. La respuesta es que siempre conviene en los puntos donde se congreguen la mayor cantidad de fuerzas. Por ejemplo, en este caso, en el punto A, hay dos fuerzas que actúan en ese punto, A sub i y A sub x. Entonces, como esas fuerzas actúan en ese punto, no van a realizar momento respecto a ese punto. Entonces, elimino de la ecuación dos incógnitas y me permite despejar de manera directa la tercera. Entonces, sumatoria de momentos respecto a igual a 0. Esa va a ser mi primera ecuación de equilibrio. Vamos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Cierto? A sub i y a sub x ya dijimos, no hacen momento porque pasan por el punto A, o sea, la distancia es 0. Luego tenemos esta fuerza de 15 kilonewton por la distancia perpendicular, ¿cierto? Que es esta de acá, que en este caso vale 3 metros por 3 metros. Y la dirección del momento sería horario. Vamos a trabajar con horario positivo. Luego tenemos esta fuerza desconocida, B sub i, que actúa en este punto de aquí, ¿cierto? La distancia al punto donde estoy momentando son 9 metros. Por lo tanto sería B sub i por 9 metros. Y la dirección de momento es antihorario, así que iría negativo. Negativo. Luego tenemos la fuerza de 6 kilonewton. 6 kilonewton por la distancia, ¿cierto? Que en este caso es 3 más 6, 9, más 2, 11. 11 metros en sentido horario, por lo tanto positivo. Y luego tenemos otra fuerza de 6 kilonewton por la distancia que sería 11 más 2. 11 más 2, 13. 6 kilonewton por 13. Positivo igual porque es horario. Y eso igual a 0. Esta sería la primera ecuación de equilibrio. Y fíjense que solamente tiene un valor desconocido, que es este de acá. Entonces podemos despejarlo directamente. Simplemente lo despejamos, ¿cierto? Pasamos esto sumando. Tenemos 15 por 3, más 6 por 11, más 6 por 13. Dividimos por 9 y nos va a dar el valor de B sub i. El valor de B sub i en este caso son 21 kilonewton. Ese sería el valor de la reacción en B. Ya, esta reacción que se genera acá vale 21 kilonewton. Y es positiva. Eso implica que este valor me haya dado positivo, implica que este vector está bien.
que efectivamente esta reacción iba hacia arriba. Si por alguna razón esto me hubiera dado negativo, eso implica que este vector está al revés, que en verdad iba hacia abajo. Pero como no fue el caso, corroboramos que va hacia arriba. Ya, esa sería la primera ecuación de equilibrio. Ecuación de sumatoria de momento igual a 0. Que como digo, ¿cierto? Implica la ausencia de rotaciones. Como el cuerpo está en equilibrio, esta ecuación tiene que cumplirse. Lo mismo con la segunda ecuación de equilibrio, que en este caso va a ser sumatoria fuerza ni igual a 0. En este caso tenemos, ¿cierto? Todas las fuerzas verticales tienen que estar equilibradas, ¿cierto? Tenemos A sub I hacia arriba, menos 15 kilonewton, más B sub I, menos 6 kilonewton, menos 6 kilonewton, igual a 0. Esa es la segunda ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerza ni igual a 0. De nuevo, esta ecuación tiene que cumplirse sí o sí porque el cuerpo está en equilibrio. Y fíjense que igual tenemos una sola incógnita, que es esta subida acá. Porque B sub I ya lo calculamos. Despejamos, ¿cierto? Nos va a quedar 15 kilonewton menos 21 más 6 más 6. Eso me va a dar 6 kilonewton. 6 kilonewton. Entonces, esta fuerza de acá vale 6 kilonewton. Esa es la reacción. De nuevo, me dio positivo. Eso implica que este signo de acá está bien. Que efectivamente va hacia arriba. Y bueno, la última ecuación de equilibrio, que es bastante sencilla, ¿cierto? Sumatoria fuerza en X igual a 0. Solamente tenemos una fuerza en X, que es A sub X, entonces eso vale 0 inmediatamente. De esa manera, planteando las tres ecuaciones de equilibrio, encontramos las tres reacciones. Es importante entender acá qué es lo que implica esto. Implica, ¿cierto?, que bajo esta condición que tenemos acá de nuestro problema original, tenemos, ¿cierto?, esta viga que está sometida a estas tres cargas externas y apoyada con estos dos apoyos. Entonces, cuando a la viga yo le aplico esta carga de 15 kN, esta carga de 6 kN y esta carga de 6 kN, para que la viga se mantenga en equilibrio, este apoyo va a ejercer una fuerza hacia arriba de 6 kN. Y este apoyo va a ejercer hacia arriba una fuerza de 21 kN. De esa manera, el cuerpo mantiene en equilibrio. Acá no es necesario ejercer una fuerza horizontal porque no tiene a qué reaccionar básicamente. Este apoyo tiene la capacidad de ejercer una reacción horizontal, pero en este caso particular no es necesario que la ejerza, ¿cierto? Porque no hay fuerzas externas horizontales. Entonces, esa es la interpretación del problema. Tenemos fuerzas externas que implican que se generen reacciones y las reacciones tienen estos valores y estas direcciones como hemos calculado acá. ¿Dudas, consultas con el ejercicio? ¿No hay ninguna duda, parece? Ahí el A sub X finalmente no, o sea, tenía que estar incluido por el apoyo fijo en sí, pero no influye en nada Claro, sobre el sistema. claro, lo que pasa es que el apoyo fijo tiene la capacidad de ejercer este A sub X, pero por la característica en particular del problema, ese A sub X vale No, no. 0. Entonces, no, en verdad Ah, no ejerce esa fuerza, ¿no? Pero tiene la capacidad de hacerla.
Si, por ejemplo, sobre la viga acá yo hubiera tenido una fuerza externa de 5 kN, el apoyo acá tendría que haber reaccionado con una fuerza horizontal de 5 kN. Y ahí se hubiera tenido un valor. Pero en este caso, como no existía ninguna fuerza externa horizontal, los apoyos tampoco van a ejercer fuerza horizontal. Vale, gracias. Ya, vamos a ver un último ejemplo, un poco más complicado, que es este ejemplo que está acá. Tenemos una barra horizontal que está sostenida por un apoyo fijo en C. Aquí hay un apoyo fijo, y está sostenida por dos cables, un cable en A y un cable en B. Y ese cable en realidad es uno solo, es el mismo cable que pasa por una polea. Me pide que determine la tensión del cable, ¿cierto? Y la reacción en el apoyo. Entonces, básicamente, tenemos que hacer lo mismo que en el problema anterior. Partimos siempre con el diagrama cuerpo libre. Siempre el primer paso es construir el diagrama cuerpo libre. En este caso tenemos, ¿cierto?, la barra. Tenemos la barra. Vamos a dibujar primero la fuerza externa de 120 newton, que está ejercida más o menos por acá. Luego tenemos el apoyo fijo en C. Como del diagrama de cuerpo libre retiramos el apoyo fijo, tenemos que poner las fuerzas que ese apoyo ejerce. Entonces tenemos una fuerza vertical, que en este caso la voy a poner hacia abajo, y tenemos una fuerza horizontal, que en este caso la voy a poner hacia la izquierda. Esto vale 120 newton, y acá tenemos C sub X y C sub Y. Ya, me faltan las tensiones. Aquí, ¿cierto? Del diagrama de cuerpo libre, de nuevo, yo retiro los cables del diagrama. Los saco los cables para dejar la barra totalmente aislada. Entonces, al retirar los cables, tengo que poner la fuerza que ejercen esos cables. Tenemos un cable en A, ¿cierto? Tenemos un cable en A, y tenemos el mismo cable que actúa en B. En B. Digamos que están por ahí. ¿Qué es importante recordar de las tensiones? Que las tensiones siempre van hacia afuera. Siempre van hacia afuera. Esta fuerza siempre va a ir hacia afuera, así. No puede, bajo ningún concepto, ir hacia adentro. ¿Ya? Un cable no puede ejercer fuerzas compresivas. Siempre va a tirar del elemento. ¿Qué más sabemos de las tensiones? Conocemos las direcciones. Por ejemplo, esta dirección de esta fuerza es la misma dirección que tiene el cable acá. Y lo mismo pasa con este cable. La fuerza que está acá tiene la misma dirección que el cable de acá. ¿Qué más sabemos de las tensiones? Que las tensiones, en este caso, trabajamos con cables con cuerdas ideales. Cables ideales, eso implica que el cable es inextensible, por lo tanto la misma tensión se produce en todos los puntos del cable. Entonces, esta tensión de acá va a valer lo mismo que esta tensión de acá, porque el cable es el mismo. Ese sería el diagrama cuerpo libre en este caso. ¿Alguien tiene alguna duda con la construcción de este diagrama? De nuevo, ¿cierto? El problema tiene tres incógnitas.
que son la tensión, que es una sola, y las dos reacciones en X y en Y. Entonces, vamos a proceder a plantear las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio, vamos a partir. Siempre es buena idea partir con sumatoria de momentos, ya que me permite eliminar de la ecuación un número mayor de incógnitas. ¿En qué punto me conviene momentar? Siempre en el punto donde haya el mayor número de incógnitas. Por ejemplo, en este caso sería el punto C, ya que en el punto C convergen la fuerza C sub I y la fuerza C sub X, por lo tanto no realizan momento. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en C. Sumatoria de momentos en C, igual a 0. Esa sería nuestra primera ecuación de equilibrio. Ya, entonces partimos con el momento que hace la primera tensión, esta tensión de acá. La vamos a descomponer. Tendríamos la componente vertical, teníamos la componente horizontal. Ahora fíjense que la componente, esta sería, ¿cierto?, T seno, coseno de alfa, este sería T seno de alfa. Fíjense que la componente horizontal, ¿cierto?, no realiza momento porque su línea de acción pasa por el punto C. Entonces no realiza momento. Quien sí realiza momento es la componente vertical, T seno de alfa, por la distancia entre el punto A y el punto C, que serían 80 más 80 más 200. Eso me da 360 milímetros. Y el sentido de rotación sería horario. Así que vamos a dejar el horario positivo. Ese sería el momento de la primera tensión. Solamente hace momento su componente vertical. Lo mismo pasa con la tensión en B. Tenemos la componente horizontal, tenemos la componente vertical. Acá los ángulos, fíjense que no son iguales, por eso hice la distinción. Tenemos T coseno de beta y tenemos T coseno de beta, o sea, seno de beta. De nuevo, la componente horizontal no hace momento, más sí hace momento la componente vertical. T seno de beta por la distancia desde el punto B hasta el punto C, que son 200 milímetros. Y el sentido vuelve a ser horario. ¿Qué me falta? El momento de la componente de la fuerza externa, que es de 120 newton, por la distancia, 80 más 200, 280 milímetros, y el sentido es opuesto, es antihorario, así que esto va negativo. Y luego esto tiene que ser igual a 0 porque el cuerpo está en equilibrio. ¿Qué me falta para poder despejar? Los ángulos. Fíjense que acá, ¿cierto? Tengo una incógnita que es la tensión, pero tengo que describir estos ángulos primero. Entonces vamos a ver que acá tenemos los ángulos, los vamos a sacar del diagrama, ¿cierto? Tenemos un primer triángulo que sería el del primer cable. Acá está el ángulo alfa. Esto vale 150. Y el cateto adyacente vale 360. Si no me equivoco. 360.
¿cierto? Que es toda la distancia de abajo, 80 más 80 más 200. Luego la hipotenusa va a valer 390. Si ustedes calculan con Pitágoras, 150 al cuadrado más 360 al cuadrado bajo raíz da 390. Entonces, el seno de alfa va a valer 150 sobre 390. Ese sería el primer ángulo. Para el segundo ángulo hago exactamente lo mismo, solamente que el triángulo acá va a ser distinto, ¿cierto? Tenemos beta, el cateto opuesto sigue siendo 150, pero el cateto adyacente ahora vale 200. La hipotenusa, por lo tanto, va a valer 250. Lo voy a comprobar. 250. Entonces, el seno de beta va a valer 150 sobre 250. Y bueno, ahora sí tenemos todo lo necesario para despejar. Solamente hay una incógnita, ¿cierto? Acá, bueno, esto se agrupa, ¿cierto? Se factoriza por t, esto se pasa sumando, el 120 por 280, y se divide en el factor común, y despejo t me va a dar un valor de 130 newton. 130 newton. Ese sería el valor que toma la tensión. Ya, esa sería nuestra primera ecuación de momento. La segunda ecuación de momento, o sea, de equilibrio, pudiese ser sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, cualquiera me sirve, o puedo elegir, por ejemplo, como les decía antes, ocupar otra sumatoria de momento. En este caso, por ejemplo, voy a momentar en B. Eso igual tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a momentar en B. Tenemos el momento de la tensión que se aplica en A, esta tensión de acá, que sería T seno de alfa, ya que la componente horizontal no hace momento, por la distancia, que en este caso la distancia es esta, que vale 160 milímetros. 160 milímetros. Sentido horario, no, antihorario. Antihorario positivo. Luego estamos aumentando en B, ¿cierto? Tenemos el momento de la fuerza externa de 120. 120 newton. 120 newton por la distancia entre ese punto y el punto B, que en este caso son 80 milímetros. Por 80 milímetros, el momento es opuesto, así que va negativo, es en sentido antihorario en este caso. Luego, como estamos momentando en B, aquí la tensión en B no hace momento, T seno de beta ni T coseno de beta, ninguna hace momento. Tenemos las fuerzas en C, C sub I y C sub X. C sub X, su línea de acción pasa por el punto B, tampoco hace momento, pero sí lo hace C sub I. Sería C sub I por la distancia que hay entre el punto B y el punto C, y esa distancia vale 200. 200 milímetros, y el sentido sería sentido horario, por lo tanto positivo. Esto igual tiene que ser igual a 0 por condición de equilibrio, y bueno, de nuevo tenemos una sola incógnita en la ecuación, que es esta de acá.
¿cierto? La tensión ya sabemos que vale 130 newton y el seno de alfa sabemos que vale 150 sobre 290, sobre 390. Así que podemos despejar. C sub i me va a dar un valor, de 8 newton. Una fuerza muy pequeña. Una fuerza muy pequeña. Sin embargo, me da positiva. Eso implica que, bueno, está bien el signo de esta fuerza. Está bien el sentido de ese vector. Fíjense que si yo esto lo hubiera puesto hacia arriba, en el diagrama cuerpo libre, al principio, yo hubiera supuesto que va hacia arriba. Acá al momento me hubiera dado negativo, ¿cierto? Porque al estar hacia arriba, el momento sería en sentido antihorario. Y al estar este signo negativo acá, al despejar, esto me hubiera dado menos 8 newton. Y si me da menos 8 newton, lo que me está diciendo es que este signo o este vector está al revés. Y en realidad era hacia abajo. Ese es el análisis que hay que hacer en cuanto a los signos. Quizás debería haber puesto alguno negativo para hacer el análisis. Miren, el último vector que nos falta calcular, la última fuerza, que es C sub x, vamos a suponer que va hacia el otro lado. Insisto, estas son suposiciones que uno hace al principio de los problemas. A veces se puede deducir, a veces no. En este caso vamos a poner la fuerza hacia la derecha. Hacia la derecha. C sub x hacia la derecha. Entonces vamos a plantear la última ecuación de equilibrio, que no tiene otra alternativa que ser sumatoria de fuerza en x. Igual a 0. No puede ser otra porque ninguna otra ecuación me va a permitir despejar C sub x. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en x? Tenemos las dos componentes de las dos tensiones. Tenemos T coseno de alfa más T coseno de beta más C sub x. Fíjense que acá todas van positivas, porque todas van hacia la derecha, en el diagrama cuerpo libre. T coseno de alfa hacia la derecha, T coseno de beta hacia la derecha, y C sub x hacia la derecha. Entonces, tendríamos la tensión que vale 130 newton por el coseno de alfa que vale 360. Vamos al triangulito aquí, 360 sobre 390. 360 sobre 390 más 130 por el coseno del ángulo beta, que son 250, son 200 sobre 250. 200 sobre 250 más C sub x, igual a 0. Esa sería la última ecuación de equilibrio. Tiene una sola incógnita, así que la puedo despejar inmediatamente, pero acá me va a dar un valor negativo, ¿cierto? Porque esto pasa restando, y esto pasa restando, me va a dar un valor de menos 224 newton. Menos 224 newton. Ese sería, en el fondo, el resultado. Me está diciendo que esta fuerza vale menos 224 newton, y el signo negativo lo que implica es que este vector, el sentido de este vector está al revés, que en verdad no va hacia la derecha, sino que tiene que ir hacia la izquierda, con un valor de 224. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, la interpretación del problema, igual que anteriormente, es que, bueno, tenemos esta barra, ¿cierto?, que está apoyada con un cable y un apoyo fijo,
y yo le ejerzo esta fuerza de 120 newton. Aquí, en este punto específico, con ese valor específico, al hacer eso, ¿cierto? Me va a generar una tensión aquí y me va a generar la misma tensión acá. Y esa tensión va a valer el valor que me dio acá, 130 newton. Entonces, al ejercer esa fuerza de 120 newton, estoy generando esta tensión de 130. De 130 newton y 130 newton. Y también estoy generando una fuerza en el apoyo. ¿Cuánto vale esa fuerza? Todavía no lo sé. Sé cuánto valen sus componentes. Sé que su componente Y vale 8 y su componente X vale 224. Pero para calcular su valor, tenemos que calcular el módulo. El módulo de la fuerza en C va a ser C sub X al cuadrado más C sub Y al cuadrado. Eso me va a dar, ¿cierto? 224 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y eso me da 224,14 newton. Bueno, en este caso, como esta componente era muy pequeña, la de 8, me da un valor cercano a la otra componente. Vamos a calcular el ángulo igual. El ángulo θ, tangente a la menos 1 de 8 newton sobre 224 newton. Y eso me da un ángulo de 2,05. 2,05 grados. 2,05 grados. Si se fijan, es lógico que el ángulo sea pequeño porque la componente vertical es mucho más grande. Y fíjense que es una fuerza que va hacia la derecha, o sea, hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces es una fuerza que va así. Así va la fuerza C y aquí estaría el angulito. El ángulo θ. Entonces, para terminar el análisis, acá, ¿cierto? Se me genera, a la vez que estoy generando esta tensión de 130, estoy generando una fuerza de 224,14 newton con un ángulo, ¿cierto? Con un ángulo θ de 2,05 grados. Esas son las dos reacciones que estoy generando al aplicar esta fuerza de 120 newton. Y esas reacciones se generan para mantener el cuerpo en un estado de equilibrio. Que en este caso ese estado de equilibrio evidentemente que es el estado de reposo, porque esto no se está moviendo. Así que eso, chicos, no sé si hay alguna duda con el problema, con el análisis final o con alguno de los cálculos. Si alguien tiene alguna duda, bueno, ahora es el momento, porque ya este era el último ejercicio de la clase, así que ya estamos terminando. Bueno, acá en la diapo está el problema, está resuelto también ambos problemas. Hay algunas notas y algunos detalles que yo les he mencionado, por si lo quieren repasar. Está el diagrama cuerpo libre, los dos cálculos, ¿cierto? Y el cálculo final de la reacción en C. Así que eso, chicos, por mi parte eso es todo por hoy. Vimos en general las condiciones de equilibrio de un cuerpo, especificamos las condiciones de equilibrio en el plano, vimos los apoyos que hay en el plano y resolvimos dos problemas. Ya en la próxima clase vamos a ver problemas de equilibrio en el espacio. Así que eso, chicos, si no tienen dudas, me despido por mi parte y nos vemos el día lunes.
Al parecer el día lunes no es sándwich. Hasta ahora no se ha dado esa información, pero parece que no lo van a dar, así que tendríamos clase el día lunes, ya porque el martes es feriado. Así que eso, chicos, parece que nadie tiene nada que decir, así que yo me despido, que tengan un buen cierre de semana y nos vemos, como digo, el lunes. Hasta Vale, luego. profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Chao, profe, nos Chao. vemos. Chao, chao.